tema de hoy de nuestra voz es el título: Tu voz está codificada en el cielo. Tu voz está codificada en el cielo. Es un tema que hemos dado otras enseñanzas y siempre el Señor nos va a dar algo más diferente. Siempre el Señor nos enseña diferentemente y cuán necesario es aprender de que todo lo que hacemos en el mundo real o en el mundo físico va a repercutir siempre en espíritu. Todo lo que hagamos físicamente va a repercutir en espíritu, y todo lo que digamos en lo físico, en la materia, también va a repercutir en lo que es el espíritu. Porque de la materia todo tiene sombra y figura. Cuando nosotros entendemos de nuestra voz la importancia de poder saber cuán necesario es que Dios nos bendice, podemos entender que no solamente el Señor nos dio una voz, sino es un proceso de codificar. Codificar es el proceso de transformar un tipo de información en otro, sin perder nada de la información. Ese es codificar. Es una transformación. Eso es codificar. Eso significa que lo que el Padre nos dio en la eternidad fue puesta en nosotros con toda información. Toda la información de la genética espiritual radica en nosotros, solo que no se ha manifestado o no le hemos dado a que se mueva en su totalidad. Pero el ADN del cielo ya está en nosotros. Cuando el Señor nos coloca en un cuerpo, nos coloca con alma y espíritu, pero somos espíritu. Si somos espíritu, todo lo que Dios hizo primeramente en el espíritu fue codificado. No solamente nuestra voz, todo absolutamente fue codificado. Codificado, recuerde que es una información. Toda la información del cielo está puesto en nosotros. Está trasladado en nosotros. Ese es sin perder ninguna información el cual no sepamos. Pero como estamos en este cuerpo muriente, tenemos memoria. Cuando nos pusieron en este cuerpo hay cosas que no recordamos, pero eso no significa del ser original que somos y de dónde venimos. ¿Qué es codificar? Codificar es obtener un mensaje original. Hay un mensaje original que proviene del cielo. Un mensaje original que Dios lo hace desde la eternidad. Por eso la Escritura dice que el Señor en la eternidad nos creó, nos facultó en dones, en talentos, nos dio llamados, nos dio ministerio y nos puso aquí en la tierra. Pero ya desde la eternidad venimos con una codificación original. Es un mensaje, es una información. Todo eso está dentro de nosotros. Pero como tenemos este cuerpo del alma, de las áreas emocionales, muchas veces esa área emocional no nos hace entender lo que el Espíritu quiere decir. Importante entonces saber que todo está registrado. Absolutamente todo. Aún nuestra voz está codificada en el cielo. Lo que somos, lo que hablamos, lo que decimos, todo está completamente codificado en el cielo. Esto significa en que todo lo que nosotros podamos decir o hablar, el mundo espiritual lo entiende. Por eso que siempre le hemos enseñado que hay que hablar, hay que decir, hay que anular, hay que romper. No es solamente mental. El Señor lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero Él dejó una voz. ¿Para qué? Para que esa voz pueda hablar el pacto, hablar la declaración, para que esa voz esté codificada, para que el mundo espiritual lo escuche, para que el mundo físico también lo escuche. Por eso que es bueno siempre estar orando, y cuando oramos elevamos voz. Cuando hablamos con una persona, para que nos pueda entender.
Si nos comunicamos con una persona, ¿cómo nos va a entender? Hablando. Si no hablamos, ¿cómo no va a entender la otra persona que está acostumbrada a que tú le digas algo? El mundo espiritual es lo mismo. El mundo espiritual necesita escuchar una voz, pero no cualquier voz. Una voz registrada, una voz codificada, una voz del cielo, una voz de la eternidad, en que esa voz está sellada jurídicamente por un decreto, por un pacto el cual el Señor en la eternidad lo selló. Y cada vez que selló tu voz, está diciendo que está registrada. Es como el ADN. Todos tenemos un ADN diferente, todos tenemos una huella diferente, todos tenemos una voz diferente, que unos copian es otro tema, porque también hay impostores de voces, hay impostores de unción, hay impostores de dones, hay impostores de talento, hay impostores de profecía, hay impostores de ministros, hay impostores. Pero siempre el ser original va a prevalecer y se conoce más. Y lo original es mucho mejor que lo que no es lo original. Nuestra voz, la voz de cada ser humano es única e irrepetible. Aunque algunos la copian, pero ese es copia. La voz es parte de la personalidad y a la vez también de nuestra identidad. Por eso es que si el Señor nos puso con esta voz, a algunos no les gusta su voz, no les gusta su forma de ser, pero el Señor si le puso esa voz que usted tiene, es porque esa voz está codificada en el cielo. Dios le dio esa información en su voz para que esté registrada. Pero tenemos que usar nuestra voz, no en emociones, en autoridad. Porque esto no es solamente emocionarnos, sino es usar una autoridad. La autoridad que proviene desde el cielo. Todos nosotros tenemos muchos ángulos en la vida que son impactados según nuestra voz. Sin embargo, es importante también saber que dependiendo de la voz que escuchemos o que escuche, eso también, así será el impacto que tú vas a tener. Según la voz que tú escuches, ese es el impacto que va a hacer en ti. Y según lo que tú declares, según la voz que tú declares, eso también va a ser el impacto en otros. Ejemplo, los otorrinolaringólogos hablan y dicen que la voz revela el estado anímico y enfermedad. Ejemplo, cuando una persona, según el estado anímico que tenga, así va a ser la voz. Si hay gozo, si hay alegría, se nota en la voz, hay sonrisa, la voz es diferente. Pero en un problema de amargura, de dolor, la voz también es diferente, porque ya la voz no hay risa. Ya la voz no hay esa sonrisa o esa gratitud. Cambia hasta el tono de voz. Interesante eso. Porque según lo que nosotros recibimos, ese va a ser el impacto que nosotros vamos a dar o nos van a dar según lo que recibamos. Una voz del cielo activa entonces lo espiritual. Una voz en la tierra activa las emociones. Entonces hay que saber qué voz, qué sonido estamos escuchando. La voz del cielo actúa todo el plan espiritual. Por eso es que nosotros declaramos, llamamos las cosas que no son, llamamos. Y cuando dice llamamos, las hablamos. Las decimos, porque todo se inicia con una voz. Entonces hay que saber también que en la tierra nosotros podemos hacer declaraciones o activar algo en las áreas emocionales. Importante entender todo lo que según estamos percibiendo, recibiendo, va a ser nuestro comportamiento. En el mundo espiritual todo se activa por una voz. Absolutamente todo se activa. Según lo que recibamos, lo que veamos, entendamos, se va a activar. El Salmo 33, verso 6 dice que por la palabra del Señor fueron creados los cielos. Cielos. Muchos cielos. No 3 cielos, muchos cielos. Y por el soplo de su boca las estrellas. Mire qué interesante. Ahí cuando dice que por la palabra del Señor fueron creados los cielos, es porque Él habló.
y por el soplo de su boca, el aliento, el ruach, las estrellas. Creó las estrellas, creó los universos. Todo fue creado por una palabra. Esa palabra se conoce como la palabra dabar. La palabra dabar es la palabra creativa, es la palabra del acuerdo, es la palabra de el crear algo. Todo se crea por un dabar, todo se crea por una palabra. El Señor dijo y se hizo, habló y se creó. Y como el Señor está dentro de nosotros, nosotros también tenemos las mismas actitudes. De lo que está puesto en Dios, está puesto en nosotros, porque somos la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26, 27. Entonces, si somos la imagen de Dios, lo que es Dios está en nosotros. Y si Él puede crear, nosotros podemos también crear. Esto es muy importante. Crear lo que no se ve, crear lo que es imposible, crear, llamar las cosas que no son. Creatividad, crear, hablar, anunciar. Podemos hacerlo. Y Juan 1:3 también nos dice, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por una palabra. Qué importante es saber, y la gratitud que tenemos que tener con el Señor, de que todo lo que Él hizo, lo hizo por amor hacia nosotros. Todo fue creado por una voz. En Génesis 1:3 nos dice claramente, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Cómo? Por una palabra. Solo el Señor dijo la palabra, solo el Señor lanzó la palabra, dijo el dabar y se creó. Qué interesante es poder saber que el mundo espiritual siempre se rige por una voz. Siempre se rige por los derechos legales que lo hemos enseñado, la exousia, pero también se rige por una voz que pueda estar autorizada. El enemigo va a tratar, sí, de colocar una parálisis en la voz. Hablo espiritual, porque la parálisis en las cuerdas vocales van a hacer en que esas cuerdas vocales no funcionen. A través de muchas áreas de trastornos de la voz que ocurre esto, y las cuerdas vocales, el enemigo va a hacer que se apaguen, que no se escuche una voz. Las cuerdas vocales son las bandas elásticas de tejido muscular, lo que están localizadas en la laringe, y de ahí donde se produce, a través de la tráquea, el mantenimiento de respirar. Se abre y se cierra, se abre y se cierra. Eso es las cuerdas vocales a través de la laringe, a través de la tráquea, donde es un aire. La voz se produce por un aire. La voz se produce por un viento. El viento produce sonido. El viento tiene que ver con espíritu, pneuma. El viento tiene que ver con un sonido. El sonido se produce por un viento, por un soplo. Soplo es el viento, se conoce también como el ruach. Mire qué interesante que el Señor hizo todo por el soplo. El ruach está dentro de nosotros. Dentro de nosotros está la voz de Dios. Cuando respiramos está el ruach. Cuando respiramos está el nombre de Dios. Cuando respiramos está Él. Con una palabra que digamos, no actúa lo que digamos, sino Él dentro de nosotros. Por el ruach, por Dios que está dentro de nosotros, donde Él empieza a operar y a manifestarse de manera impresionante. Pero ¿qué causa muchas veces esta parálisis de las cuerdas vocales? Muchas veces por alguna afección a causa de una lesión o en la cabeza, en el cuello, en el pecho, cáncer de pulmones, tiroides, tumores en la base del cráneo, en el cuello, en el pecho, infecciones o virales o enfermedades, producen en que se puedan producir estos tipos de situaciones en la garganta. Es como virus. Es como cuando uno está resfriado y ha recibido un calor o un frío, la garganta inmediatamente se atrofia
y cuesta hablar, y uno empieza con problemas al hablar, porque está viviendo un momento de una infección. El enemigo va a tratar de colocar esa infección para que no puedas hablar, para que no puedas declarar, para que no puedas decir la palabra. Y hablo espiritualmente, no solamente de un dolor de garganta o por tos que se pueda tener, sino en el mundo espiritual. El enemigo sabe que si tenemos una voz, es un peligro para él, es un peligro para los demonios, es un peligro para los espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque toda la autoridad está en la voz. Mire qué interesante todo eso. Toda la autoridad está en la voz. Entonces, el enemigo va a colocar una situación para callar tu voz. Un problema emocional, un problema en la economía, en la salud, un problema con los hijos, con el esposo. Para que tú no ores, para que tú no hables, para que tú no declares. El enemigo va a colocar un área emocional para que no podamos nosotros hablar. Porque cuando uno está triste, lo que menos hace es hablar. Lo que menos hace es poder hablar cuando está triste. No quiere que lo moleste, no quiere hablar, no quiere nada, quiere encerrarse porque hay un dolor o algo emocional. Pero cuando nosotros hablamos y confiamos en el Señor, en el dador de vida, entonces donde se va produciendo los impactos a través de la palabra del Señor, donde Él empieza a moverse. Siempre el enemigo va a querer paralizar nuestras cuerdas vocales. En el mundo espiritual lo hace para que no profeticemos, para que no hablemos. Y cuando hablo de profetizar, no solamente estoy hablando del don, sino de la anunciar, de la declaración, porque todos podemos declarar, todos podemos hacer parte de profecía en la declaración, sin ser oficio como profeta. Pero en la declaración profética, nuestra voz tenemos que hablarla y no dejarnos llevar por una emoción de lo que estamos viviendo o sintiendo, sino usa la autoridad. Usar la autoridad significa en tu casa, usar la autoridad en tu familia, usar la autoridad en tu llamado, usar la autoridad en tu ministerio, usar la autoridad en la nación, en tu salud. Dependerá de qué sonido saque tu voz. Es donde se va a dar algo al mundo espiritual para poder entender qué sonido es. Recuerda que la Escritura también nos dice que si el que toca trompeta diera un sonido incierto, ¿cómo se va a saber qué sonido es? ¿Por qué habla la palabra de esto, del sonido? Porque antiguamente, recuerde que el pueblo de Israel eran muchas personas, cientos de personas que salieron del pueblo de Faraón y empezaron a ir a la tierra prometida. Pero eran muchos, eran miles. Y como eran miles, imagínense cómo van a escuchar los que estaban en la última fila, en la última tienda. ¿Cómo iban a escuchar si no habían teléfono, no había un walkie-talkie, no había un WhatsApp, no había comunicación, no había ninguna señal que pudiera escuchar el último de miles que eran? Ahí entraban las trompetas. La trompeta podía llegar a mucha distancia. Entonces, ahí donde aplica la palabra, donde dice, si el sonido de trompeta fuera incierto, incierto significa ¿qué sonido es? Porque antiguamente el pueblo de Israel escuchaba varios tipos de trompetas, no chofar, trompetas, que es muy diferente. Y el sonido de trompeta, habían trompetas y habían chofar, dependiendo para qué era la situación, pero el sonido de trompeta habían trompetas para que el pueblo se quedara quieto y pudiera ahí hacer su tienda, o sea, preparar la tienda. Había otro sonido que era para levantar la tienda, o sea, ya dejar la tienda donde se pasaron, aquel lugar, armar las cosas, porque era un sonido de prepararse para salir. Y otro sonido era cuando había guerra. Y ese sonido, cuando se tocaba el atalaya, el trompetista, todo el pueblo sabía que tenían que estar preparados porque había una adversidad, habría un enemigo, el que quería atacar, y entonces tenían que saberse lo que tenían que hacer. Y ellos lo sabían.
Y ahí aplica, si el sonido de esa trompeta fuera incierto, o sea, no fuera claro, no fuera entendible, ¿cómo entonces la gente iba a saber qué tipo de sonido es? Si es de guerra, si es de quedarse tranquilo, si es de levantar el campamento o es de quedarse con el campamento. Según el sonido que nosotros escuchemos, es lo que nosotros tenemos que tener una seguridad de lo que Dios nos da. Otro dato también acerca de la voz, también que nos dicen que nuestra voz es única y irrepetible, aunque algunos la pueden tratar de hacer, que se llama imitar, pero no va a estar todo el día imitando. Entonces va a volver esa persona a su voz original. Y de ahí donde viene la voz, que es un vocablo que procede del latín voc, que permite nombrar al sonido, que se produce con la vibración de las cuerdas vocales mediante el aire, lo que hablábamos anteriormente, el ruach, el viento. Es impélito de los pulmones que sale por la naringe al aparato fonador humano que permite la generación de una voz a través de los órganos. Entonces tenemos la respiración. Cuando respiramos, los pulmones, los bronquios y la tráquea actúan. Y luego viene la fonación. La fonación es de la laringe a la faringe y las cuerdas vocales. Y de ahí sale el sonido. Dos cosas importantes que se producen en una voz: un viento, una respiración, un ruah, y luego la fonación, que sale un sonido. Esto nos ayuda mucho a entender que el sonido, la palabra que nosotros digamos tiene que ser no incierta, tiene que ser cierta. Porque nosotros podemos orar igual como la trompeta, con seguridad. Y a veces nuestra voz es de autoridad. Nuestra voz es para poder reprender o para anular. Eso es una voz de autoridad porque es una guerra, es una batalla. Otra será para descansar, para adorar. Otra para levantarse, porque hay que tomar fuerza. Según el sonido, según lo que nosotros estemos recibiendo, es lo que vamos a vivir. Ahí vemos también las cuerdas vocales llamadas pliegues vocales, que son a través de los ligamentos que se extienden por toda la laringe. Y estos están cubiertos por las membranas mucosas de la laringe, que está en la garganta, justo encima de la tráquea. Cuando hay aire, pasa por las cuerdas vocales. Por las cuerdas vocales cerradas, estas vibran y producen un sonido. Entonces, necesitamos en que algo nos haga vibrar. Al mundo espiritual, la frecuencia, la vibración, nos ayuda a entender cuán necesario es un sonido. Porque todo se hace por una energía, por una frecuencia y por una vibración. El mundo espiritual, los portales, los hemos enseñado también, que los portales se abren con una energía, se abren con una frecuencia y con una vibración. El portal que nosotros querramos abrir al mundo espiritual, se utiliza lo mismo. La energía que tú sacas, la frecuencia que tú digas y la vibración de la cuerda vocal, que va a salir el sonido con poder y con autoridad. Poder, autoridad. Eso sale de la voz. Por eso que no podemos orar mediocre, no podemos orar como no creyendo, porque cuando uno ora no creyendo, las cuerdas vocales hacen lo mismo. Porque se habitúan según lo que estamos declarando. Es impresionante que el ver cómo la voz está siendo activada de un día, el día de hoy, para hoy activarnos, y muchas cosas suceden en el mundo espiritual que tenemos nosotros que activar esa voz. Y Dios activa la voz de todos los creyentes para que eso se pueda mover, y una vez que se activen las cosas de parte de Dios empiezan a suceder. Existe un momento único en la vida del creyente cuando nuestra voz quedó registrada. Esto significa que nuestra voz quedó grabada. Eso significa registro. Se registró, se dio a conocer, se grabó.
nuestra voz antes de venir a la tierra quedó grabada en el cielo, en el mundo espiritual. Por eso que cuando nosotros decimos algo aquí en la tierra es reconocida en el cielo, es activada en el cielo, es codificada en el cielo, y como quedó grabada en el cielo, es reconocida en el cielo. Esto es muy potente, muy poderoso, porque no solamente el Señor nos hizo con una voz para hablar, no solamente nos hizo con una voz para decir algo, sino que hizo que nuestra voz estuviera en el creyente para hablar, para decir, para que quede grabada en el mundo espiritual. Todo se sujeta por una voz, absolutamente todo. Y el enemigo sabe reconocer las voces. ¿Por qué? Porque él estuvo en la eternidad. Y como estuvo en la eternidad, conocía la voz del Padre. Pero también el enemigo empezó a escuchar una voz de la primera entidad que se reveló, la iniquidad, la Sofía. El espíritu de iniquidad empezó a escuchar otra voz. Los ángeles caídos estaban muy bien antes de ser revelados, pero ellos empezaron a escuchar otra voz. Se fija que toda caída se produce por escuchar una voz no registrada. Esa voz no registrada nos puede perturbar. Una voz que no está codificada nos puede hacer o nos puede confundir. Por eso que el enemigo fue confundido porque escuchó otra voz. El enemigo tenía poder. Como cuando estaba como luz bella, tenía poder, tenía autoridad, tenía jerarquía. Pero alguien le dijo otra voz. Y esa voz de la iniquidad le dijo: tú tienes todo. Tienes poder, autoridad, eres el más bello, piedras alumbran cuando tú adoras, tú tienes jerarquía, pero lo que no tienes es trono. Mire qué interesante. Lo que no tienes tú es trono. Y ahí aplica la palabra del Señor cuando nos empieza a hablar lo importante de la escritura, del cuidado de lo que a veces tenemos. Isaías 14:14. Es donde esa voz empezó a escuchar y él dijo: no tengo trono, tengo jerarquía, tengo poder, tengo autoridad, soy el más hermoso, el más bello, luz bella, pero no tengo trono. Y ahí escuchó otra voz. Cuando escuchó otra voz vino la caída. Cuidado con escuchar otra voz que no sea la voz de Dios. Esto es muy poderoso, más en este tiempo, porque en este tiempo escuchamos muchas voces, muchos evangelios, muchos predicadores, mucha doctrina, pero muchas de las voces que están predicando no están codificadas. Hay muchas voces que están confundiendo, hay muchas voces que están engañando. Por eso es que es importante saber conocer la voz de Cristo. Las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen la voz del buen pastor. Lo que quiere decir que las ovejas, solo las ovejas, que son los hijos, pueden escuchar la voz del buen pastor, porque el pastor las cuida. Y cuando el pastor dice muévanse, la oveja se mueve. Pero hay un lobo que imita la voz del pastor y la gente es confundida y le dice: ven para acá, y no saben que la lleva al mismo abismo. Mire qué interesante, y qué bonita la apreciación de lo que hoy estamos aprendiendo y cuán necesario es tener cuidado de estos espíritus. Hoy estamos hablando de la voz codificada en el cielo. Ya casi vamos a terminar el tema. Hemos tenido una bonita tarde de aprendizaje y también de enseñanza, y cuán importante es decir la palabra. Decir la palabra porque nos ayuda mucho a entender que todo se activa por una voz. Recuerde también en el paralítico de Betesda, ahí ya en lo último, vemos que el paralítico de Betesda estaba ahí. Y todos conocemos esta historia, pero aparece Jesús y Juan 5:5 dice: había un hombre que había 38 años estaba ahí en ese lugar, enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que estaba ya mucho tiempo y le dijo: ¿quieres ser sano? Entonces ese hombre escuchó una voz y él respondió:
tengo que cuando quiero ir a las aguas, cuando se mueven las aguas voy, pero alguien se mueve, se adelanta. Y ahí hemos hablado también quién está en las aguas de Betesda. Entonces el Señor, con su voz le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No le dijo, espera el movimiento del agua, porque estaba hablando, el que está ahí era un ángel caído, que lo hemos enseñado en otra enseñanza, que ese ángel que estaba ahí no es realmente un ángel de Dios. Lo hemos enseñado mucho eso también de Betesda. Entonces Betesda tiene que ver con un ángel caído. Pero Jesús le dijo, levántate, escuchó. 2, toma tu lecho. Y 3, y anda. Necesitamos escuchar estas 3 cosas. Para activar nuestro espíritu, para movernos, necesitamos levantarnos, acción. Tomar nuestro lecho, acción. Y andar, acción. Se fija que las 3 son acciones. No le dijo algo que él no pudiera hacer, le dijo, levántate. A pesar que él no podía levantarse, pero le hizo hacer una acción. Eso significa que quizás lo que vemos difícil, hagámoslo. Accionémoslo por fe. Si hay un problema, cree que estás sano. Cree que estás libre. Eso es acción. Eso es fe y eso es sobra. Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos que ver para accionar. Si vemos dinero es porque accionamos. Si vemos la salud es porque accionamos. No, a veces se activan las cosas en las cosas que menos pensamos. Cuando hay enfermedad, yo declaro, soy sano, soy sano, soy sano. Yo declaro, yo digo esa voz, yo soy sano. El médico dijo esto, la ciencia dijo esto, yo declaro, soy sano. Esa es la voz, esa es la actitud. Un problema económico o una situación, tenemos que usar nuestra voz para que pueda estar codificada en el cielo. Mire qué interesante todo esto. La voz de Jesús hizo que se activara, porque estaba codificada la voz de Jesús en el cielo. Y termino. Lucas 4:35, vemos esta historia donde aparece un espíritu maligno y Jesús le dijo, sal de él. Entonces, delante de todos, el demonio empujó al hombre al suelo y después salió de él. Autoridad. Se necesita una voz, nada más. No se necesita griterío, no se necesita hacer un tremendo show. Sal de él. Solo se necesita autoridad. El Lázaro también escuchó una voz. Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, Jesús clamó. Dijo una voz, habló una voz y clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Significa que a veces necesitamos escuchar una voz, pero la voz de Dios. Y cuando Lázaro escuchó la voz de autoridad del dador de la vida, él salió fuera. Pero cuando salió fuera, tuvo que accionar. Esto es importante. Y termino con esto. Lucas 8:31, el endemoniado de Gadara, que era el posesionado, Jesús claramente nos menciona ahí que él le dijo la voz de autoridad sobre ese hombre y él fue libre. ¿Por qué fue libre? Porque el endemoniado, el posesionado, escuchó una voz. Y esa voz fue de autoridad. Una voz de autoridad. Necesitamos oír una voz de autoridad. Necesitamos entender que como nuestra voz está codificada, tenemos que hacer que nuestra voz se produzca en victoria. Por eso es que tenemos que declarar lo que vamos a hacer mañana. Mañana no se puede perder la clase. Mañana vamos a soltar la voz. Todos tenemos una voz de autoridad y todos vamos a usar la voz de autoridad. Tenemos que creer. Tenemos que hablar. Todo fue creado por una voz. Génesis 3:1. Todo fue creado en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Creó todo por un dabar, por la palabra, por la palabra creativa. Todo fue creado por una voz. Solo hay que usar la voz. Y esa voz se usa creyendo
Qué interesante esta palabra, y espero que haya sido de tremenda bendición, porque hoy el Señor nos hizo reflexionar mucho de este tema. Cuán importante es saber de que todos tenemos autoridad, absolutamente todo. Dios a todos le dio dunamis, poder. Todos tenemos poder. Ahora, y según la jerarquía, que es otro tema de espíritu, pero todos tenemos poder. Usa ese poder. Y el Señor dijo que le dio poder para echar fuera demonios y otro poder para sanar enfermos. Entonces tenemos ese poder. Úsalo en tu vida. Usa ese poder para declarar no más depresiones. Usa ese poder para decir no más enfermedad. Usa ese poder para decir no más pobreza, no más miseria. Usa ese poder para decir mi familia está en una unidad, mi familia está en Cristo, mis hijos están en Cristo. Usa ese poder, pero tiene que ser con convicción. Cosa que el enemigo te vea que tú eres una mujer con convicción, no así como mediocre, voy a orar, no sé si va a ser así, a lo mejor no va a pasar nada, pero voy a orar por si acá. No, usa tu voz con autoridad, seguridad, como dice Anita, seguridad, seguridad, seguridad. Eso es lo que tú tienes que hacer, una seguridad de que a uno, imagínense cuando uno declara una palabra con seguridad, los cielos se estremecen, su gloria se manifiesta y los demonios empiezan a huir. ¡Wow! Este tema es muy interesante, porque eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Si tú vives un área emocional con algo, con alguien, usa tu autoridad con tus hijos, con tu esposo. No hablo de golpes, no hablo de los platos que huelen y que omnis para allá. No, hablo de la voz. En tu cuarto tú encierras y dices, yo en el nombre de Cristo sujeto la voz de mi esposo, porque yo soy hija de Dios, o sujeto la voz de mi hijo, o todo lo que sea en contra de la bendición, tenemos que sujetarlo. Todo se puede sujetar por una voz que está codificada en el cielo. Tu voz está codificada en el cielo.